Entonces, vamos a comenzar estequiometría. Estequiometría nos permite calcular, va a permitir calcular la cantidad de sustancia. Esa cantidad puede ser masa, puede ser moles o puede ser volumen. Ya, entonces vamos a determinar o en masa o en moles o en volumen. ¿De qué? Pues de las sustancias, de ciertas sustancias que participan en una reacción. Solo que aquí esta reacción química tiene una característica, y lo voy a poner con mayúscula porque es importante que esté balanceada. Es por eso que antes de ver estequiometría hemos visto lo que viene a ser balance de una ecuación, porque nosotros aquí simplemente usamos esa herramienta de la ecuación ya balanceada y a partir de esta practicamos, evaluamos el estequiometría. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Estequiometría es un tema que yo lo aplico sobre todo a la parte cálculo del problema. Pero antes debo mencionar por lo que está presente también en su libro, las leyes. Leyes estequiométricas. Vamos a poner así, leyes. Bien. Las leyes se podrían dividir en dos grandes. Ponderales. ¿Qué significa ponderales? Que tiene que ver con la masa y moles, ¿ya? Ponderales significa que tiene que ver con masa y moles. Y por otro lado tenemos las volumétricas. ¿De qué creen que, cálculos de qué creen que hagamos en las volumétricas? Si en las ponderales es masa y moles, en las volumétricas, ¿qué creen? Ya en la parte ponderal ya usamos la masa, los moles. Y en las volumétricas, ¿qué creen? Volumen, profe. Ajá, muy bien. ¿Quién lo dijo? Estoy anotando. Yo. Ah, muy bien, alumno yo. Ahí está Che. Ah, Justin Che. Justin Che. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la participación de su alumno yo, Justin Che. Claro, no volumétricas serán volúmenes, pues. Claro, volúmenes. Esto es lo que vas a practicar. Por eso es que lo separamos así. Por un lado masa moles, por el otro lado volúmenes. Bien, vamos a, entonces, a practicar los dos tipos. Bien, empezamos por las volumétricas. Estas volumétricas, ah, las volumétricas son tres, básicamente son tres. La más importante de todas ellas es la ley de conservación de la masa. Es decir, que la masa se conserva. Esto fue enunciado por uno de los padres de la química moderna, quien fue Antoine Lavoisier. Ya, Lavoisier fue el que denominó esto. ¿Y en qué consiste la ley? Solamente lo voy a mencionar. La ley consiste en, bueno, está referida a que la materia y la masa no se crea ni tampoco se destruye, solo se transforma. ¿Ya? Entonces, así vamos a tener la primera de las grandes leyes. La ley de conservación de la masa por Antoine Lavoisier dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transformó. ¿Por qué? Cuando vemos una reacción química, la masa que hay al inicio en los reactantes es la misma masa que hay en los productos finales. Entonces, antes y después es lo mismo. ¿Qué ha pasado entonces? No se ha creado nueva masa porque es lo mismo. Tampoco se ha destruido la masa porque es la misma, antes y después es la misma. ¿Qué ha pasado? Solo se transformó de reactantes a productos. La masa es la misma antes y después. Es lo que nos dice la Lavoisier. Siguiente, tenemos la ley de proporciones
fijas y definidas. Fijas y definidas. Esto fue enunciado por Louis Proust. Proust. Louis Proust. Ya está. ¿Qué nos dice las leyes? Que la proporción con la que ellos van a reaccionar dentro de una reacción, ahora vamos a poner una reacción fácil. El hidrógeno más el oxígeno producen agua. ¿Ya? Balanceo para que se den cuenta de dónde salen esos números. Acá pongo 2. 2 y 2 son 4, acá pongo 2. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, según la reacción química, que si tengo 4 gramos de hidrógeno, van a reaccionar más o menos con 32 gramos de oxígeno para producir ¿cuánto de agua? ¿Alguien me podría decir? A ver, por la primera ley de Lavoisier, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. 36. Muy bien, y eso es algo que pues, todavía no lo comento, ya por ahí pues su compañero ya definió o reformuló la ley de conservación, la aplicó. Entonces, ¿cuánto es la masa al inicio? 36. Entonces, en el producto también tendrá que ser 36 para que la masa no se crea ni se destruye, solo se haya transformado. 36 al inicio, 36 al final. Muy bien. Es una gran ventaja saberlo. Ahora, ¿qué nos dice la ley de proporciones fijas? Nos dice que si yo no tengo 4 a 32 a 36, no, sino yo tengo la mitad o la cuarta parte, puedo decir que es la cuarta parte. La cuarta parte, es decir, si yo tengo solo 1 gramo, entonces, ¿cuánto de oxígeno necesariamente necesito? Entonces, como la proporción es fija de 4 a 38, o, perdón, de 4 a 32, o de 1 a 8, entonces ya la proporción está fija. Simplifico cuarta, la proporción es de 1 a 8. Y acá 4 y 36 saco cuarta 1, saco cuarta 9. Esa es la proporción. Okay, sí. La proporción es de 1 a 9. Entonces, si más adelante yo digo, pero ya vino más reactivo, entonces ahora tengo 2 ya. Pero la proporción siempre es la misma, de 1 a 8, entonces acá sería 2 por 8, 16. La proporción es la misma, de 1 a 9, 2 por 9, 18. Entonces, lo que quiero que comprendan es que las relaciones, las proporciones ya están establecidas. Entonces, la proporción es de 1 a 8, si multiplico por 2, 1, al otro también por 2, y al otro también por lo que necesito. Por 2 también. Si acá multiplico por 4, por 4, por 4, todas esas proporciones ya están fijas y definidas. A eso se refiere Proust. Y la última ley que vamos a ver acá en esta parte, si hay preguntas me interrumpen, es la ley de proporciones múltiples. Esto fue enunciada, fue dada por un daltónico. ¿Conocen algún daltónico de la parte química? Daltónicos hay muchos. Pues yo conozco al dador de ese nombre, al que originó el nombre de daltónico, a John Dalton. ¿Mm? Entonces, Dalton dice que las proporciones son múltiples. Esto se podría explicar, bueno, ya lo borré. Esto se podría explicar con otra reacción química, por ejemplo. Tengo un carbono y se encuentra con el gordito que es el oxígeno. Me falta uno más, perdón. Y este va a producir, puede producir CO o puede producir CO2. ¿De qué depende que salga monóxido o dióxido? Pues depende de la cantidad de oxígeno que tenga. Por ejemplo, si acá tengo de oxígeno, digamos, 32 gramos, va a producir monóxido. Y si tengo el doble, 64 gramos, pues voy a producir dióxido. Entonces, si se dan cuenta las proporciones de masa del oxígeno al inicio y después, es el doble después. Y si es el doble, va a producir el doble de oxígeno en su fórmula molecular. ¿Ya? Entonces, este viene a ser una proporción múltiple. Un múltiplo a la masa producirá un múltiplo atómico. Bien. Y luego, la última, no quería detenerme tanto en estas leyes, solamente comentarles quiénes fueron los científicos
quienes renunciaron. La última es la ley de proporciones. Todo es proporciones aquí. Recíprocas. Lo menciono porque justamente en el Global Test o en la tarea he mencionado para que relacionen cada uno de ellos. Entonces, con esta parte ya ustedes ya lo terminan, lo completan. Fueron dados dos, Richter y Wenzel. ¿Ya? Bueno, ¿en qué consiste? Miren, esta parte consiste en que, por ejemplo, el carbono y el hidrógeno y el oxígeno forman monóxido, es lo que había puesto al inicio. Mm, pero ¿qué sucede? Que el hidrógeno también se une con el oxígeno y pueden producir agua. ¿Ya? Y también, ¿por qué no? El carbono se encuentra con el hidrógeno y forma, por decir, metano. Ya. Entonces, ¿qué sucede en las leyes de proporciones recíprocas? El carbono se encuentra con el gordito, que ustedes saben que es el oxígeno, el gordito de la química, el oxígeno. Entonces, el oxígeno más bien le dice al carbono y le dice, bueno, el carbono le dice al oxígeno y le dice, hay que formar una familia, hay que formar el monóxido de carbono. Y el oxígeno dice, bueno, sí, puede ser. Entonces el oxígeno dice, pues bueno, carbono, ya que vamos a formar familia, yo voy a dar 32 gramos para, para la unión. ¿Tú cuánto darías? El carbono dice, vista la situación que recién estamos saliendo de la pandemia, solo 12 gramos y nada, y no puedo dar más. El oxígeno dice, pues no, las cosas son iguales. Si yo tengo 32, tú mínimo deberías dar 32 o más. Entonces el oxígeno pues se va. Y dice, no, no, no pasa nada contigo, eres muy pobre y se va. Luego viene el hidrógeno y nuevamente le dice al átomo de oxígeno, le dice, pues para formar el agua. El oxígeno dice, a ver, ya puede ser, yo doy 32 gramos, ¿tú cuánto das? Bueno, el hidrógeno dice, bueno, la verdad es que yo solamente puedo darte, bueno, ya, vamos a ponerle valores, no son exactamente, voy a poner 2 gramos. Y el oxígeno dice, oye, pero el anterior me quiso dar 12, ahora tú me quieres dar 2. Nada menos, no, no, no. Quieres darme, yo busco a alguien que me dé al menos lo mismo que estoy dando yo. Entonces, ustedes que son misios, vayan y júntense para ver si forman una familia entre misios. Y es lo que hacen ellos, los misios. Pues pon el carbono, dice, pues bueno, tienes razón, podemos formar nosotros el metano. Y entre ellos juntan sus masas y forman, o pueden, no necesariamente van a formar, pero podrían formar una molécula juntos. Esa es la proporción de recíprocas, que teniendo un átomo en común, en dos reacciones, un reactivo en común, estos dos que reaccionan con la misma sustancia, el carbono y el hidrógeno reaccionan con el oxígeno, que es el mismo, estas dos sustancias podrían formar un compuesto si se unen. Eso es lo que nos dice las proporciones recíprocas. Y lo hacen con las mismas masas con las que se unieron al oxígeno. ¿Ya? Es un poquito para que tengan presente cómo influye estas leyes. No lo hago para que lo aprendan su definición. Lo comento solamente para que se acuerden quién fue, cómo se llama la ley y quién fue el científico que lo enunció. Entonces, esta es parte de lo que repase. La conservación de la masa, la que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, Antoine Lavoisier. Proporciones fijas y definidas, ya están definidas esos numeritos. Proust. Proporciones múltiples, acuérdense del daltónico, John Dalton. Y las recíprocas, hay dos personajes, Richter y Wenzel. ¿Ya? Muy bien. Y por último, las volumétricas, que está de volúmenes no hay problemas el día de hoy, pero lo voy a comentar, la ley de los volúmenes. Fue dada por un personaje que muchos dicen fue su apodo, pero no, es su nombre. Así se llamaba, no es ningún apodo. Gay-Lussac. ¿Ya? Estamos. Entonces, ¿qué dijo Gay-Lussac? Pues que en una reacción química, por ejemplo, C más oxígeno, que produce, bueno, ya me hice mal. Acabo de poner hidrógeno, porque son gases.
lo que reacciona acá. Y acá produce vapor de agua, vamos a decir. Entonces, las relaciones de volúmenes son proporcionales a sus coeficientes. Es lo que nos dice. Si acá es 2, digo, este 2 litros. Si acá no hay nada, es 1 litro. Y este 2 litros. Entonces, la relación de volúmenes con las que reaccionan es proporcional a su coeficiente. Es lo que nos va a decir la ley de los volúmenes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los coeficientes. Toda esta parte de los ejercicios que estoy haciendo aquí lo voy a hacer en los problemas de su libro para explicarles ahí cómo se aplica la estequiometría. Pero por ahora quisiera que tomen una captura o copien este cuadro resumen que es importante al momento de resolver los problemas de teoría. Dicho esto, ¿alguna pregunta, duda que tengan respecto a estas leyes? ¿Sí? ¿Ya terminaron de copiar? ¿Alguien está copiando? ¿Nadie está copiando? Tampoco es que no copien, ¿eh? Bien, entonces vamos a explicarles entonces recién, vamos a explicarles en qué consiste o cómo vamos a aplicar la estequiometría en... Ajá, acá están las leyes. Ahí están todo lo que les he explicado en el esquema. Bien, vamos a aplicar las leyes en un problema, ¿eh? A ver, sí, 10 minutos hago bueno, lo que vamos a aplicar ahora son las llamadas relaciones. Cuando hablamos de relaciones estequiométricas, son de 3 tipos. Puede ser la relación moles, de moles, puede ser la relación de masas, pueden ser las relaciones de volúmenes. Hay de 3 tipos. Empezamos acá con la relación de moles. Vamos a dejar espacio. Entonces, en una relación de moles vamos a tener el problema number 1. ¿Qué dice? ¿Cuántas moles de hidrógeno se necesitan para reaccionar con 5 moles de nitrógeno? Entonces, aquí en estequiometría algo fundamental es la ecuación, la reacción, la ecuación de la reacción. Ya, entonces acá vamos a tomar en cuenta así. Miren cómo vamos a practicar esta parte, cómo vamos a desarrollar estos ejercicios. Primero, cuando aplicamos estequiometría lo hacemos en una reacción química balanceada. Y acá no está balanceada. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que no está balanceada? Porque no hay numeritos delante de cada sustancia. Yo tengo que poner esos números. Para eso veo y visualizo cuántos nitrógenos hay aquí y cuántos nitrógenos hay allá. Tiene que haber lo mismo. Y acá veo que hay 2 nitrógenos. Y acá hay 1. Entonces tiene que estar igualado. A este 1 le debo multiplicar. A este 1 le debo multiplicar por cuánto para que sea 2. La tabla del 2. O del 1. Bueno, 1 por 2 me va a dar 2. Que también puede ser 2 por 1. Entonces, 1 por 2 es 2 por 1. Miren, ya está balanceado porque he igualado la cantidad. Si acá era 1, lo he multiplicado por 2. Y acá era ya 2 y le multiplico por 1. Ya para igualarlos. Eso es lo que falta, multiplicar. Lo pongo como coeficiente. A ver, sigo la H, ¿ya? La H. En los reactantes yo tengo acá, miren, 2. Tengo 2 hidrógenos. Y acá tengo 3. Pero delante hay un 2. Se multiplican, no se olvide, el subíndice por el coeficiente. Sería 3 por 2, 6. Pero lo que hay a la derecha y a la izquierda tienen que ser iguales. Pues acá debo multiplicarle por 3, ¿no? Por 3. 2 por 3 es 6. Entonces acá ese factor va adelante. Eso es balancear, ¿ya? El balanceado por tanteo. Espero que no haya dudas. Entonces, ahí está balanceado. Eso no es el tema de estequiometría, ese es el tema de balanceo. Es un tema anterior. Ahora vamos a la parte estequiométrica. ¿Qué me dice? ¿Cómo van a hacer ustedes en estequiometría? Primero, en la primera línea van a colocar los datos del problema. De ahí va a ir los datos del problema.
datos del problema. Ahí voy. ¿Ya? Ahí va a ir los datos del problema. ¿Cuáles son los datos del problema? Pues para eso leo el problema. ¿Qué dice? ¿Cuántos moles de hidrógeno? Este es el H, este es el hidrógeno. Como me piden cuántos moles, yo voy a poner aquí X, porque es lo que me piden. ¿Cuántos moles? X moles de hidrógeno. Debajo de la sustancia siempre pones. ¿Cuántos moles de hidrógeno? Ah, debajo del hidrógeno pongo la X. Dice, se necesita para reaccionar con 5 moles de nitrógeno. Ah, él es el nitrógeno, está solito, solo N es ahí. Y dice que hay 5 moles. Entonces lo que voy a hacer es copiar el dato. 5 moles de nitrógeno, pues lo voy a copiar debajo de la sustancia. 5. Ahí está. Siempre debajo de la sustancia que nos piden. Ya. Más grande para que se note. Siempre debajo de la sustancia que nos piden. Ese es el primer paso, copiar los datos del problema. El siguiente paso es acá debajo, vamos a ir colocando lo que nos da la reacción, es decir, lo que viene en la parte estequiométrica. Voy a poner de estequiométrica. ¿Qué es lo que nos dice la estequiometría? Acá viene el primer concepto, la primera idea, que cuando nosotros trabajamos con moles, lo que vas a hacer, lo único que vas a hacer es copiar el coeficiente. Es decir, que si aquí era 1, entonces eso mismo lo copio abajo, 1. Y esos serían los moles estequiométricos. Es decir, los moles que me da la reacción química. Acá sería 1 mol. Y acá hay 3. Entonces acá debajo pongo 3. Ese sería el segundo paso. Colocar los coeficientes. El último paso, porque ya prácticamente aquí ya resolví el problema. El último paso es producto en aspa. ¿Ya? O carita feliz. XD. El producto en aspa para hallar la X. ¿Qué significa producto en aspa? Multiplicar 5 por 3, 15. Bueno, vamos a hacer todo. 5 por 3 es igual a X por 1. A X por 1. 5 por 3 es 15 y ahí es la X. X por 1, X. Eso es el valor. 15 moles. Ya, repito este problema porque este tipo de problema se va a repetir en todos los que vamos a hacer hoy. Cuando hay moles, cuando nos piden moles y nos dan moles de dato, primero he balanceado la ecuación y luego copio los datos del problema. En este caso, datos del problema es ¿cuántos moles de hidrógeno? X mol de hidrógeno. Se necesita para reaccionar 5 moles de nitrógeno. Debajo, 5 mol de nitrógeno. Es el primer paso. Bueno, el segundo paso sería, porque el primero es balancear. El segundo paso es copiar los datos en la primera línea. El tercer paso es la parte estequiométrica. Cuando hay mol, mol, copio el coeficiente. Copio el 1, copio el 3. Y el último paso es producto en aspa. Cara feliz. Y ahí hallo la respuesta. Muy bien. Entonces, aquí lo único que vamos a practicar en esta primera parte va a ser relación de moles. Acá pondré para otros tipos. Es lo que más van a preguntar hoy, así es que antes de que termine el tiempo, vamos a repasar otro problema con respecto a los moles. Ahí está. Otro problema con respecto a los moles. Es la misma reacción química, copio la misma reacción. Ya sé cómo está el balance, se ha balanceado. Ahí está, es la misma reacción la que está acá arriba. Entonces el balanceo es 1, es 3 y es 2. Ahora vamos con lo que dice el problema. Ahora aplicamos la estequiometría. Primero, voy a copiar los datos. Acá. Segundo, voy a copiar los estequiométricos. Acá abajo. Digo, ¿cuántas moles de amoníaco? El amoníaco es el NH3. Como me piden cuántas moles, pues voy a ir colocando X mol. X mol. Listo. Se producen, por eso es que está en el producto. Cuando reaccionan 6 mol de
hidrógeno. 6 mol de hidrógeno. La H acá está. 6 debajo de la sustancia, 6 mol. Ya está. Ese es el paso de los datos. Copiar los datos debajo de la sustancia. Luego los estequiométricos, como es mol y mol, ¿qué número? A ver si se me han entendido algo. ¿Qué número pondrían aquí abajo? Copiaba solamente el coeficiente. ¿Sí? ¿Cuánto sería? Ah, ya. Pero copio del hidrógeno. Muy bien, por ahí me decía uno, pero ese es del nitrógeno. Copio solamente el coeficiente, pero del hidrógeno. Debajo de la sustancia está el hidrógeno. Entonces sería 3 moles. ¿Ya? Porque ahora trabajamos con los hidrógenos. Y acá, para el amoníaco, copio su coeficiente, que ahora sería 2 mol. Y producto en aspa. 6 por 2 es 12. 3 por cuánto es 12. 4. 4. Ya esa sería mi respuesta entonces en este problema 2. Vamos a repetir, vamos a dar un repaso a los dos problemas. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Balancear. Balancear la reacción. Segundo paso, copiar los datos. 5 moles, acá me pedía X. Y el tercer paso, el más importante, es, en el caso de mol y mol, copiar el coeficiente. Copiar el coeficiente. Producto en ASP y se acabó. Acá, cuando desarrollamos aquí, igualito. Balanceamos, copiamos los números. Los datos, según el problema, ¿cuántas mol de amoníaco? X mol. Se producen cuando reaccionan 6 moles de hidrógeno. Debajo el hidrógeno, 6 mol. X mol, 6 mol. Cuando hice mol y mol, copio el coeficiente. 3, 3 mol. 2, 2 mol. Y producto en aspa y hallo la respuesta. Y esos serían entonces los dos primeros problemas. Copien si hay alguna duda. Estoy aquí para responderles. Ya van copiando. Problema número 1. Problema número 2. Del ahora lo tú. Sí, a ver, ¿alguien está copiando? No están copiando entonces. A ver, vuelvo a leer. Justin Che, creo que está por ahí. Javier Chumbes. Javier Chumbes. Kiara Laiza. Presente, profesor. Kiara Laiza. José Morillo. Ingrid Rivera. José Suárez. Jean-Louis Ugarte. Presente, profesor. Perdón por la tardanza. Ok.